en la habitación tranquila. El constante tic-tac de un viejo reloj llenaba el silencio. Mi esposo, David, estaba absorto en la televisión, aparentemente ajeno a mi presencia. Años de problemas no resueltos me habían llevado al límite, y podía sentir el peso de la frustración asfixiándome. Rompiendo el silencio, David habló con un tono burlón, apenas notando que me mantuve firme y declaré, me voy. Apenas me miró, sonriendo con desdén mientras desestimaba mis palabras, afirmando que no duraría un día por mi cuenta. Sus comentarios hirientes solo fortalecieron mi determinación. Había tenido suficiente de su negligencia y de la constante intromisión de su madre, que se había metido en nuestro hogar y nuestras vidas. Era hora de reclamar mi libertad. Estoy bien, afirmé con una nueva confianza, manteniéndome erguida mientras mis nervios cosquilleaban con miedo y emoción. Justo cuando comencé a moverme, la madre de David entró, sus ojos posándose en mi bolso empacado. ¿Ya te vas?, se burló, su voz goteando duda. La ignoré y agarré mis cosas, dirigiéndome hacia la puerta. David no se movió del sofá. Sus palabras me siguieron como un pensamiento residual. Vas a regresar arrastrándote. No puedes hacer esto sin nosotros. Al salir, una oleada de liberación me envolvió. El aire fresco de la noche dio vida a mi cansado espíritu. No tenía idea de a dónde me dirigía, pero por primera vez en años, sentí un destello de esperanza. Después de 19 largos años como la esposa complaciente de David, me sentía más como una conveniencia que como una pareja. Nuestro hijo, Benjamín, había sido mi mayor alegría, pero incluso su presencia no podía llenar el vacío dejado por la constante crítica y manipulación de David y su madre. Encontré refugio en un pequeño y modesto apartamento, mi santuario, un lugar libre de juicios. Ignorando la avalancha de llamadas y mensajes de David y su madre, me mantuve firme, no iba a regresar. La biblioteca donde trabajaba se convirtió en mi refugio. Mis colegas, que me habían visto luchar durante años, me apoyaron en esta transición. En su compañía, rodeada de libros, sentí que regresaban partes de mí misma. Cada día traía un nuevo sentido de claridad, y comencé a imaginar un futuro que era mío para moldear. En medio de esta nueva independencia, recibí una llamada de Benjamín. La preocupación matizaba su voz cuando preguntó, «Mamá, ¿estás bien?». Lo tranquilicé con una calma que no había sentido en años. «Sí, Benjamín, estoy mucho mejor». Luego me contó que David había tomado mal mi partida, recurriendo al alcohol, y que su madre, como era de esperarse, me culpaba por el caos. Aunque la culpa intentó infiltrarse, me recordé la importancia de mi decisión. Benjamín, después de un momento de duda, expresó su apoyo. «Te mereces ser feliz, mamá», dijo suavemente. Sus palabras me dieron la fuerza para continuar. Sabía que aún tenía mucho que demostrar, no a David ni a su madre, sino a mí misma. Me habían subestimado durante demasiado tiempo. Mientras reflexionaba sobre mi vida, me di cuenta de cuánto había renunciado durante mis 26 años con David. Lo que había comenzado como una relación prometedora, llena de sueños compartidos, se había agriado con el tiempo. David se volvió egocéntrico y nuestra conexión se desvaneció. Incluso después del nacimiento de Benjamín, la brecha entre nosotros solo se amplió. David parecía pensar que su apoyo financiero era suficiente, dejándome manejar la carga emocional de criar a nuestro hijo. Mientras tanto, su madre, Mary, hizo de su misión socavarnos a cada paso, desde mi estilo de crianza hasta mi cocina. Cuando Mary se mudó sin ser invitada, alegando que estaba sola, las cosas tomaron un giro drástico. Su crítica se convirtió en una constante, y sus comentarios sutiles dejaban claro que pensaba que David había bajado de nivel al casarse conmigo. Traté de concentrarme en Benjamín, decidida a criarlo como un joven amable e independiente a pesar de la tensión en la casa. Sin embargo, eventualmente, todo llegó a un punto crítico. Sabía que tenía que hacer un cambio, tanto por mí misma como por Benjamín. La presencia asfixiante de Mary y el creciente desapego de David eran insoportables. Pero lo que realmente destrozó cualquier esperanza de reconciliación fue descubrir la decepción de David. Un día, encontré extractos bancarios que mostraban grandes retiros de nuestra cuenta conjunta. Enfrenté a David y supe que el dinero se estaba destinando a los juegos de azar de Mary y a sus propios placeres secretos. «Es mi madre, Cheryl, ella lo necesita», decía despectivamente cada vez que expresaba mis preocupaciones, siempre eligiéndola a ella sobre mí. Fue entonces cuando supe, esta ya no era una vida que pudiera soportar. Había dado suficiente. Era hora de encontrarme de nuevo. El punto de quiebre llegó cuando escuché a David y Mary conspirando para apoderarse de nuestras finanzas. Un intento flagrante de dejarme impotente en mi propio hogar. En ese momento, supe que no podía vivir más bajo su yugo. Hice un voto,
sentirían el dolor que me habían causado. Mi plan era simple pero poderoso: desmantelar sus egos y reclamar mi vida. Comencé separando legalmente nuestras finanzas, un movimiento que tomó a David por sorpresa. ¿Qué crees que estás haciendo?, exigió enojado por teléfono. Protegiéndome, algo que debía haber hecho hace años, respondí, mi voz calmada pero firme. Mary, como era de esperar, estalló de rabia cuando se enteró. Eres una ingrata, después de todo lo que hemos hecho por ti, gritó, pero su rabia no me afectó. Los días de sumisión habían terminado. Ahora yo estaba escribiendo las reglas, y esto era solo el comienzo de su retribución. Después de tomar el control de mis finanzas, las cosas escalaron rápidamente. David y Mary revelaron sus verdaderas personalidades, arremetiendo con furia. Intentaron intimidarme con llamadas telefónicas enojadas, pero sus amenazas no surtieron efecto. ¿Crees que eres lista, verdad, Cheryl?, se burló David, sus palabras vacías. Ya no era la mujer que una vez controlaron. Estaba tomando el control de mi propio destino. Vas a regresar arrastrándote. No puedes sobrevivir sin mí, escupió, lleno de confianza mal dirigida. Ahí es donde te equivocas, David. Nunca te dejaré manipularme de nuevo, respondí, inquebrantable. Los insultos de Mary eran aún más venenosas. Has arruinado esta familia, Cheryl. Te arrepentirás de esto. No había ninguna familia que arruinar, Mary. Todo era solo una fachada, repliqué. Su veneno no me afectó. De hecho, me sentí más libre que nunca. El miedo que alguna vez tuvieron sobre mí había desaparecido, reemplazado por un creciente sentido de justicia. Era hora de que enfrentaran las consecuencias. Comencé reconectando con viejos amigos y revelando los años de engaño y manipulación que había soportado. La verdad se esparció rápidamente, empañando la imagen prístina que David y Mary habían trabajado tan duro para mantener. David, quien valoraba su estatus social, fue humillado. ¿Cómo pudiste hacerme esto?, preguntó, genuinamente sorprendido por las consecuencias. Te lo hiciste a ti mismo, le dije sin rodeos. Solo estoy diciendo la verdad. Mary, también, enfrentó el peso de la reacción. Nos has convertido en parias, siseó, aún tratando la situación como una guerra. Esto no se trata de una pelea, Mary, se trata de asumir la responsabilidad de tus acciones, respondí con firmeza. Ver su estatus social desmoronarse fue una vindicación que no había esperado. Los aliados de David lentamente se distanciaron, reacios a asociarse con alguien cuya reputación había sido tan completamente desmantelada. La influencia de Mary, una vez reforzada por su fachada de superioridad, se desmoronó bajo el peso de sus hábitos de juego y su comportamiento manipulador. La verdad finalmente salió a la luz. Pero no había terminado. Sabía que su punto más débil eran sus finanzas. Con la ayuda de un abogado astuto, luché por mi parte justa de los activos. En la sala del tribunal, las deudas de juego de Mary y la mala gestión de David se expusieron para que todos las vieran. Fue un proceso agotador, pero nunca vacilé. Al final, la verdad triunfó, el juez falló a mi favor, y la mirada de derrota en sus rostros era innegable. Esta victoria no se trataba solo de dinero, sino de recuperar mi dignidad. Has destruido todo, Cheryl, dijo David, su voz una mezcla de amargura y derrota. No, David, tú nos destruiste hace mucho tiempo. Solo estoy recogiendo los pedazos, respondí. Al salir de esa sala del tribunal, me sentí más ligera, más libre que en años. El peso de su manipulación se había levantado, y estaba lista para avanzar. Con los activos que me correspondían por derecho, comencé a reconstruir mi vida. Lejos de la influencia tóxica de David y Mary, ya no podían comprender la profundidad de su propia caída, pero no los necesitaba. Para mí, era el comienzo de un nuevo capítulo, uno marcado por la independencia y el autodescubrimiento. A medida que las fachadas cuidadosamente construidas de David y Mary seguían desmoronándose, mi viaje apenas comenzaba. Una noche, David volvió a llamar, la desesperación tiñendo su voz mientras hacía un último intento por controlar mis decisiones. No puedes cambiar nuestras vidas así, Cheryl, suplicó David, su voz una mezcla de desesperación e incredulidad. Simplemente estoy reclamando lo que me pertenece por derecho, respondí con firmeza. Tal vez debiste haber pensado en las consecuencias antes de traicionar mi confianza. Mary, siempre la manipuladora, recurrió a una táctica más astuta, tratando de influir en los miembros de la familia en mi contra, presentándose como la víctima. Estás desgarrando nuestra familia, Cheryl, me acusó, su tono goteando falsa preocupación. Cada acusación de ellos solo reafirmaba mi decisión de mantenerme firme.
Sus intentos de manipulación ya no tenían poder sobre mí. Estaba decidida a vivir mi vida en mis propios términos, libre de sus engaños y control. Un día, nos cruzamos inesperadamente en la tienda de abarrotes. Mirando a David directamente a los ojos, le dije, esta familia estaba rota mucho antes de que me fuera. Mi tono era firme, sin revelar la agitación que una vez dominó mi vida. Abrazando mi nueva libertad, disfruté del control que tenía sobre mi existencia. Para distanciarme aún más, cambié mi número de teléfono y encontré consuelo en ser voluntaria en un refugio local, ayudando a aquellos que habían enfrentado luchas similares. Sin embargo, mi batalla por la justicia estaba lejos de terminar. Pronto supe que Mary planeaba impugnar la decisión del tribunal, impulsada por su desesperada necesidad de financiar su adicción al juego. No ganarás, Cheryl, aseguraré que pagues, me amenazó a través de un mensaje transmitido por un familiar. En respuesta, fortifiqué mis defensas legales, lista para enfrentar cualquier desafío que ella pudiera lanzar. La mujer que alguna vez había evitado el conflicto se había transformado en una firme defensora de sus derechos. Mientras tanto, la situación de David continuaba deteriorándose, ya que la tensión afectaba su carrera. Su reputación, una vez impecable, ahora estaba manchada. Has destruido todo, Cheryl, confesó durante un raro momento de introspección. Tú provocaste esto, David. Yo solo expuse la verdad, le respondí, inquebrantable. Con el tiempo, fui testigo del desmoronamiento de sus vidas, que alguna vez fueron estables. Los intentos de Mary por anular la decisión del tribunal fracasaron, llevándola a la ruina financiera y al aislamiento social. La caída profesional de David era evidente, mientras luchaba por encontrar trabajo, su reputación para siempre manchada. Sin embargo, observar su caída no me trajo alegría. Aunque era una parte vital de recuperar mi identidad, no era una fuente de satisfacción para mí. Mi viaje se centraba en la sanación y el redescubrimiento, más allá del ámbito de su castigo. Recuperar mi independencia y respeto por mí misma fue un logro monumental, pero las cicatrices de años de negligencia y abuso emocional aún necesitaban tiempo para sanar. A medida que reconstruía mi vida, mi enfoque principal se centró en encontrar paz interior y felicidad. Mi viaje transformador me llevó lejos de las sombras de mi pasado, guiándome hacia un futuro más ligero y pacífico. Me volví más fuerte y resiliente, comprendiendo que mi viaje no se trataba de venganza, sino de libertad, una celebración de la capacidad del espíritu humano para superar la adversidad. Pasaron meses desde que el tribunal falló a mi favor, pero las repercusiones persistieron. David y Mary se habían distanciado de sus círculos sociales, meras sombras de lo que alguna vez fueron. Luego, inesperadamente, Benjamin vino a visitar, trayendo noticias preocupantes. Papá perdió su trabajo, y su bebida ha empeorado. La abuela perdió todo en el juego. Están vendiendo la casa, reveló. El peso de sus palabras era pesado. Mi corazón dolía por Benjamin. A pesar de la distancia, el tirón de los lazos familiares aún tiraba de mis emociones. ¿Hicimos lo correcto?, preguntó suavemente. Lo tranquilicé, aunque con un corazón pesado, que habíamos defendido lo que era correcto. Ellos tomaron sus decisiones. No encontré satisfacción en la caída de David y Mary. En cambio, destacaba la importancia de vivir con integridad y respetar a los demás. En las semanas que siguieron, los rumores giraron sobre la venta de su casa, marcando la culminación de su declive. David luchó por conseguir empleo debido a su reputación manchada, y Mary enfrentó el aislamiento a medida que su adicción se volvía de dominio público. Una noche, durante un paseo, encontré a David. Parecía completamente derrotado, un hombre diferente del que había conocido. No hay nada que decir, murmuró, su tono reflejando su profundo sentido de pérdida. Este breve encuentro fue conmovedor, ilustrando cuán profundamente habían cambiado nuestras vidas debido a las elecciones que habíamos tomado. En esos momentos, encontré verdadera felicidad, paz y un sentido de identidad inquebrantable. Mi camino no había sido fácil, pero me llevó a un lugar de genuina satisfacción, donde las sombras del pasado ya no oscurecían la luz del presente. Me encontraba al borde del estanque. Mi corazón latía con fuerza mientras la discusión con Isen se salía de control. Sus palabras eran filosas, llenas de una furia que apenas reconocía. Antes de que pudiera responder, de repente me empujó con una fuerza impulsada por la rabia, y perdí el equilibrio, mientras caía hacia atrás en el agua fría y oscura. El pánico se apoderó de mí, luchaba por respirar. El peso de mi hijo no nacido tirando de mí hacia abajo. Me llamo Sarah Miller, y nunca imaginé que mi vida se desmoronaría de esta manera. Tengo 30 años. Soy fotógrafa independiente y vivo en los suburbios de Chicago.
Estoy embarazada de 8 meses de mi primer hijo. El hombre que me empujó al estanque es mi esposo, Ethan Miller. No siempre fue así. Hace 5 años, Ethan era todo lo que había soñado: encantador, ambicioso, un desarrollador inmobiliario con grandes sueños. Me atraía su confianza y la manera en que siempre parecía saber lo que quería. Nos casamos tras solo 1 año de noviazgo, y por un tiempo, todo fue perfecto. Compramos una hermosa casa en un vecindario tranquilo. Yo construí mi negocio de fotografía desde casa y la carrera de Ethan despegó. Soñábamos con formar una familia, y durante años, ese sueño parecía estar cerca de hacerse realidad. Pero con el tiempo, las cosas comenzaron a cambiar. El trabajo de Ethan se volvió más estresante, y el hombre encantador y relajado del que me había enamorado empezó a desvanecerse. Su temperamento se encendía más seguido, y las pequeñas discusiones se convertían en peleas explosivas. Empezó a culparme por cosas fuera de mi control, como las fluctuaciones del mercado que afectaban su negocio o las largas horas que lo dejaban exhausto. Cuando supimos que estaba embarazada, pensé que sería el comienzo de un nuevo y feliz capítulo en nuestras vidas, pero estaba equivocada. La frustración de Ethan solo aumentó a medida que mi embarazo avanzaba. Al principio fingía estar emocionado, diciéndome lo maravilloso que sería formar una familia, pero podía sentir cómo la tensión crecía entre nosotros. Cada vez que llegaba a casa, era como caminar sobre cáscaras de huevo, esperando la próxima explosión. Empezó a llegar más tarde, con el rostro tenso y lleno de enojo, negándose a hablar sobre el trabajo o el bebé. Hice todo lo posible por mantener todo bajo control, pero nada de lo que decía o hacía parecía ayudar. Una noche, mientras estaba sentada en el sofá acariciando suavemente mi vientre, me di cuenta de lo distantes que nos habíamos vuelto. Ethan estaba sentado al otro lado de la habitación, mirando su teléfono, apenas reconociendo mi presencia. Cautelosamente intenté iniciar una conversación. ¿Cómo te fue en el trabajo hoy?, pregunté. Sin levantar la vista, murmuró, lo mismo de siempre. Suspiré, sintiendo el dolor familiar de la decepción. Sé que las cosas han sido difíciles, Ethan, pero estamos en esto juntos. El bebé viene pronto y solo quiero que... ¿Qué? Sara, interrumpió, mirándome finalmente con frialdad. ¿Crees que todo va a mejorar mágicamente cuando llegue el bebé? No será así. De hecho, va a empeorar. Y mucho. Parpadeé, aturdida por la dureza en su tono. Ethan, solo estoy tratando de ayudar. Podemos superar esto juntos. Deja de decir eso, gritó, levantándose de golpe. No estás ayudando, Sara. Estás empeorando todo. Ya tengo suficiente con el trabajo. No necesito que tú me metas más presión con este bebé. Sus palabras me hirieron profundamente, dejándome sin habla. No sabía cómo responder ni cómo arreglar lo que estaba pasando. El hombre frente a mí ya no era el mismo con el que me había casado. A medida que los meses pasaron, la distancia entre nosotros se hizo aún mayor. Ethan actuaba como si mi embarazo no existiera, y cada conversación terminaba en una discusión. Yo había pensado que el bebé nos acercaría, pero en lugar de eso, nos estaba destrozando. La noche en que Ethan me empujó al estanque fue el punto de quiebre. Llegó tarde a casa, su rostro torcido por la frustración. Pude darme cuenta de que había estado bebiendo, algo poco común. Sus movimientos eran tensos, sus ojos llenos de rabia. Yo estaba sentada en la mesa del comedor, doblando la ropita de bebé que había comprado ese día. Cuando entró, supe que ya no podíamos evitar la conversación. Ethan, tenemos que hablar, dije suavemente, intentando mantener mi voz firme. ¿Hablar de qué, Sara?, respondió con burla, arrastrando las palabras. De cómo arruinaste mi vida, de cómo estoy atrapado en este desastre por tu culpa. Mi corazón se aceleró. ¿De qué estás hablando?, tiró sus llaves sobre la mesa, mirándome con furia. Este bebé, tú, todo. Lo has arruinado todo, Sara. Ni siquiera puedo pensar con claridad por tu culpa. Las lágrimas llenaron mis ojos, pero me negué a dejarlas caer. Ethan, no he arruinado nada. Esta es nuestra vida, nuestro bebé. Tienes que calmarte. ¿Calmarme?, gritó, su voz subiendo de tono. ¿Por qué debería? Tú no tienes que lidiar con la presión ni el estrés. Tú te quedas en casa jugando con tu cámara mientras yo estoy allá afuera tratando de mantener todo en pie. Me levanté, mis piernas temblaban,
Isen, por favor, tenemos que hablar de esto antes de que empeore. Pero no estaba escuchando. Pasó junto a mí con furia, dirigiéndose al patio trasero. El miedo me invadió mientras lo seguía. Estaba de pie junto al estanque, con la espalda hacia mí, respirando con dificultad. Isen, por favor, detente. Regresemos adentro y hablemos de esto, rogué, mi voz temblorosa. Cuando se dio la vuelta para mirarme, sus ojos estaban llenos de rabia. ¿Sabes qué, Sara? Tal vez deberías ver bien lo que has hecho. Y con un rápido movimiento, me empujó. No recuerdo mucho después de golpear el agua, solo el frío, el pánico y la oscuridad. Nuestra vecina, la señora Johnson, lo vio todo y llamó a la policía. Isen trató de minimizar el incidente, diciendo que había resbalado y que intentó salvarme, pero yo sabía la verdad. La mirada en sus ojos antes de empujarme estaba grabada en mi memoria. En el hospital, los médicos revisaron a mi bebé y a mí, milagrosamente. Nuestro hijo estaba ileso, aunque las cicatrices emocionales eran mucho más profundas. Isen fue arrestado, y se emitió una orden de restricción. Esa noche en el estanque marcó el final de nuestro matrimonio. En los días que siguieron, todo se sintió irreal. Nunca imaginé que mi vida se desmoronaría así. Había amado a Isen, o al menos a la versión de él que creía conocer, pero ese hombre ya no existía. Había sido reemplazado por alguien que ya no reconocía. Después de que me dieron de alta del hospital, me mudé con mi hermana Rachel. Ella siempre había sido mi apoyo, y en cuanto supo lo que había pasado, me ofreció un lugar donde quedarme. Su hogar se convirtió en mi refugio, un lugar donde podía enfocarme en sanar y prepararme para la llegada del bebé. El proceso legal fue agotador. Los abogados de Isen intentaron pintarme como una madre inestable, diciendo que mi estado emocional había causado el accidente, pero las pruebas eran claras. Mi vecina, la señora Johnson, fue testigo de todo, y su testimonio, junto con la orden de restricción, me ayudaron. Después de una larga batalla en la corte, me dieron la custodia total de nuestro hijo, y Isen fue obligado a asistir a terapia y clases de manejo de la ira. Se le prohibió contactarse conmigo o con el bebé a menos que la corte lo aprobara. Por primera vez en meses, sentí alivio. Finalmente podía respirar sin que la ira de Isen me sofocara. Pero sabía que esto no era el final. Aún tenía que reconstruir mi vida, no solo por mí, sino por el bebé que llevaba dentro. Unas semanas después, entré en trabajo de parto. Fue un día caótico y emocional, lleno de miedo y emoción. Rachel estuvo a mi lado, sosteniendo mi mano durante las contracciones. Después de horas de labor, di a luz a una hermosa niña. En el momento en que la sostuve, una ola de amor y protección me invadió. Era perfecta, y la llamé ella, un símbolo de luz y esperanza en mi momento más oscuro. Al sostenerla por primera vez, me di cuenta de todo lo que había pasado, el dolor, el miedo, la incertidumbre. Todo se desvaneció mientras miraba su carita pequeña y sus manitas agarrando mi dedo. Este era el nuevo comienzo que tanto había esperado, para ambas. Rachel se quedó conmigo durante esos primeros días de maternidad, ayudándome con las alimentaciones nocturnas y los cambios de pañales. A pesar del cansancio, sentía una profunda paz. Por primera vez en mucho tiempo, sabía que estábamos seguras. Ya no tenía que andar con cuidado, y cada día, al ver a ella crecer, me recordaba la fuerza que había encontrado para dejar una situación tóxica y construir un mejor futuro. A medida que pasaban las semanas, comencé a reconstruir mi vida paso a paso. Volví a trabajar en la fotografía, tomando pequeños proyectos desde casa mientras cuidaba de ella. La flexibilidad de ser freelance me permitió concentrarme en la maternidad mientras recuperaba mi independencia. Mis clientes fueron comprensivos, y poco a poco, mi negocio empezó a crecer de nuevo. Pero no solo tenía que reconstruir mi trabajo, también tuve que aprender a confiar en mí misma de nuevo y creer que tomé las decisiones correctas. El trauma de lo que Isen había hecho seguía presente, pero me negaba a dejar que eso me definiera. Comencé a asistir a terapia para superar el dolor y aprender cómo protegerme a mí y a mi hija del pasado. Algunos días, ser madre soltera me abrumaba, pero cada vez que veía la sonrisa de ella, sabía que había tomado la decisión correcta. Ella era mi razón para todo, y me prometí darle una vida llena de amor, estabilidad y felicidad. Justo cuando estaba encontrando mi equilibrio,
Isen apareció de nuevo. Habían pasado meses desde el juicio, y no había sabido nada de él. Cumplió con las órdenes del tribunal, asistiendo a terapia y a clases de manejo de la ira, pero no estaba lista para enfrentarlo. Aún no. Un día, mientras recogía a ella de la guardería, lo vi. Estaba parado al otro lado de la calle, observándonos. Mi corazón se aceleró, y mi instinto me decía que corriera, pero no podía, no con ella en mis brazos. Rápidamente me subí al auto, cerré las puertas con seguro y me fui. Esa noche llamé a mi abogada para discutir mis opciones. Isen no había violado la orden de restricción, pero su presencia me sacudió profundamente. No quería que estuviera cerca de mí o de mi hija. La semana siguiente, el abogado de Isen contactó al mío. Estaba pidiendo visitas supervisadas con ella. Mi corazón se hundió. Había luchado tanto para protegerla de su ira, y ahora él quería ser parte de su vida. Legalmente, tenía derecho a pedirlo, pero emocionalmente, no estaba lista para dejarlo entrar. La idea de que Isen tuviera visitas supervisadas me incomodaba. No estaba preparada para esto. No después de todo lo que había pasado. El simple hecho de que estuviera cerca de ella me enfermaba, pero sabía que la ley estaba de su lado. A pesar de lo que había hecho, seguía siendo su padre, y la corte permitía visitas bajo supervisión estricta. Mi abogada, Christine, lo entendía. Había manejado casos similares antes y sabía lo difícil que era para mí, pero también era práctica. Sara, sé que esto es difícil, pero la corte querrá darle una oportunidad, especialmente si ya completó sus cursos de terapia y manejo de la ira. El hecho de que no haya violado la orden de restricción le da algo de ventaja, dijo amablemente, pero podemos pelear por las condiciones más estrictas, visita supervisada solo en un lugar neutral. No tienes que estar presente si no quieres. Me senté allí, temblando, tratando de procesar sus palabras. La idea de que Isen viera a ella, incluso con supervisión, me ponía la piel de gallina, pero sabía que si me negaba, podría parecer poco cooperativa ante el tribunal, lo que podría perjudicarme más adelante. Es que no confío en él, susurré. ¿Y si pierde el control otra vez? ¿Y si intenta hacerle daño? Cristina sintió con simpatía. Por eso insistiremos en que haya supervisión profesional. No estará solo con ella. Y si pasa algo, las visitas se terminarán de inmediato. No era la tranquilidad que quería, pero era lo mejor que podía esperar. Una semana después, se programó la primera visita supervisada. Fue en un centro de visitas para niños, un espacio neutral y estéril, diseñado para garantizar la seguridad en estas reuniones emocionalmente difíciles. Ella, por supuesto, era demasiado pequeña para entender lo que pasaba. Con solo 9 meses, era una bebé feliz y risueña, completamente ajena a la tensión a su alrededor. No asistía a la visita. No podía soportar ver a Isen. No después de todo. En su lugar, esperé ansiosamente en la casa de Rachel, caminando de un lado a otro, revisando mi teléfono constantemente. Cuando terminó la visita, Christine me llamó. Todo salió bien, dijo. Isen fue cooperativo, y el supervisor no reportó incidentes. Ella estuvo segura todo el tiempo. Exhalé el aire que no sabía que había estado conteniendo, una mezcla de alivio y frustración inundándome. Odiaba tener que compartir a mi hija con un hombre que una vez intentó lastimarme, pero por ahora, al menos, las visitas estaban bajo control. Me recordé a mí misma que ella no necesitaba saber toda la verdad sobre su padre, al menos no todavía. Para ella, él era solo otra persona en su vida, no alguien capaz de hacernos daño. Sin embargo, en el fondo, temía el día en que ella fuera lo suficientemente grande como para hacer preguntas. Me seguí enfocando en reconstruir mi vida. Mi negocio de fotografía estaba más exitoso que nunca, con nuevos clientes y proyectos que no dejaban de llegar. Me daba un sentido de propósito y control, algo que había extrañado muchísimo durante mi tiempo con Isen. También continué con la terapia, trabajando en el trauma del último año. Mi terapeuta, la doctora Patel, me ayudó a liberar el peso emocional que había estado cargando, enseñándome a poner límites y confiar en mí misma. Aprendí que estaba bien sentir miedo, pero no tenía que dejar que el miedo controlara mi vida. Lo más importante fue que entendí que mi prioridad era ella, su seguridad, su felicidad, su futuro.
La presencia de Isen seguía siendo una nube oscura en el horizonte, pero me negué a dejar que opacara el progreso que había logrado. Las visitas supervisadas continuaban, cada una sin incidentes, pero el tribunal vigilaba de cerca su comportamiento. Isen no había mostrado señales de agresión durante las visitas, y los informes de los supervisores siempre eran los mismos. Estaba tranquilo, cooperaba y respetaba los límites establecidos. Una parte de mí se sentía aliviada, pero otra parte no podía sacudirse la sensación de que esa calma era temporal, que el verdadero Isen, el que me empujó al estanque, seguía acechando bajo la superficie. Con el paso de los meses, las solicitudes de Isen para pasar más tiempo con ella fueron aumentando. Empezó a pedir visitas más largas y a exigir que se relajaran las reglas de supervisión. Su abogado argumentaba que Isen había demostrado ser un padre responsable durante las visitas supervisadas y que era momento de darle más acceso. Estaba aterrada. La idea de que pasara más tiempo con ella sin supervisión era insoportable. Me defendí, insistiendo en que la supervisión continuara, pero el tribunal empezaba a inclinarse a su favor. Después de todo, no había habido incidentes durante las visitas y Isen había cumplido con todas las órdenes del tribunal. Una tarde, después de otra audiencia, me encontré cara a cara con Isen por primera vez desde esa noche en el estanque. Se acercó a mí cuando salía del juzgado. Su expresión era indescifrable. Sara, me llamó. Me quedé paralizada, el corazón latiendo con fuerza en mi pecho. No quería hablar con él, pero algo en su tono me detuvo de seguir caminando. Solo quiero decir que lo siento, dijo suavemente. Sé que la regué, sé que te lastimé, pero estoy tratando de ser mejor, por ella y por mí. Lo miré, con mis emociones a flor de piel. Parte de mí quería gritarle, hacerle entender que una disculpa no era suficiente después de todo lo que me hizo pasar. Pero otra parte de mí, la que alguna vez lo amó, sintió una pequeña chispa de lástima. No me importa si lo sientes, Isen, respondí, con una voz tranquila pero fría. No puedes borrar lo que hiciste con una disculpa. Mi única preocupación es ella. Sigue haciendo lo correcto por ella, y tal vez, solo tal vez, tendrás otra oportunidad de estar en su vida. Él asintió, bajando la mirada al suelo. Lo haré, lo prometo. Finalmente, el tribunal le concedió a Isen visitas supervisadas más largas, pero yo seguía en guardia. Sabía los riesgos y no pensaba bajar la guardia. Mi enfoque estaba en ella y en el futuro que estábamos construyendo juntas. Un futuro libre de miedo, lleno de amor y esperanza. Al final, aprendí que la verdadera fuerza no siempre viene de ganar las batallas. A veces viene de saber cuándo alejarse para proteger lo que más importa. Y cuando miré los ojos brillantes y la sonrisa inocente de ella, supe que había tomado la decisión correcta. Este era el nuevo capítulo de nuestras vidas, uno basado en la resiliencia, el crecimiento y un amor inquebrantable. Me llamo Ruby y tengo 26 años. Estoy soltera y no tengo un trabajo a tiempo completo. Desde la secundaria, he sido más bien solitaria. Fui a la preparatoria por un tiempo, pero al final dejé los estudios, así que mi educación se detuvo en la secundaria. Desde entonces, he vivido con mis padres, trabajando en empleos de medio tiempo y tomando trabajos en línea cuando puedo. Tengo un hermano mayor llamado James. Es 3 años mayor que yo y somos completamente diferentes. Él es atlético, tiene un montón de amigos y es muy extrovertido. Cuando éramos pequeños, él se avergonzaba de mí y no quería que nadie supiera que era su hermana. Nunca invitaba a amigos a casa, y cuando nos encontrábamos en lugares como la tienda de conveniencia, hacía como si no existiera. Acepté eso y pensé que era solo un problema suyo. Una vez que se fue a la universidad y se mudó, dejé de pensar en ello. No hace mucho, escuché que mi hermano se iba a casar. Iba a cumplir 29 años, así que no fue una sorpresa. Se decidió que traería a su prometida a casa de nuestros padres para una visita. Como yo estaba en casa ese día, decidí unirme a ellos. Mamá, papá, ya llegué, llamé cuando mi hermano entró puntualmente. Se vio confundido por un segundo al verme sentada con nuestros padres. Perdón por interrumpir, dijo su prometida al entrar a la casa, completamente ajena a la atención. Me miró y pareció confundida. Podía ver en sus ojos que le estaba preguntando a mi hermano, ¿quién es esta? Claramente, no le había mencionado. Gracias por venir. Soy la madre de James y este es su padre.
dijo mi mamá, presentándose solo a ella y a mi papá. La prometida pareció aceptar eso e hizo una reverencia cortés, pero aún lucía confundida. Mi padre no dijo nada sobre mí. Mis padres siempre han sido duros conmigo por no ser tan exitosa como mi hermano. Cuando éramos más jóvenes, siempre decían cosas como, tu hermano puede hacerlo, ¿por qué no puedes tú? A medida que crecíamos, solo empeoró. Eventualmente, me llamaron una sanguijuela que chupaba su dinero. Hoy, parecía que iban a ignorarme una vez más. Voy a buscar más bebidas, dijo mi mamá, mientras pasaba. Me susurró, ¿por qué estás aquí? Vuelve a tu habitación. Quería ser parte de ese momento familiar y pensé que tal vez podríamos llevarnos bien por una vez, pero sentí que mi presencia solo había empeorado las cosas. Sin embargo, no podía irme, así que me quedé donde estaba, negándome a irme. La prometida de mi hermano, Emma, se presentó. Tenía mi edad, 26 años, pero era deslumbrante, con un aire elegante que me hizo sentir que no debía intentar hablar con ella. Mi hermano lucía molesto. Probablemente odiaba que yo estuviera ahí. Presentó a Emma a nuestros padres, pero no me reconoció en absoluto. Me sentí invisible. Una vez que terminaron de hablar sobre la boda, comenzó la charla casual, pero mi hermano siguió actuando como si no estuviera. Entonces, de la nada, preguntó, ¿y tú, qué haces, Ruby? Antes de que pudiera decir algo, él interrumpió, espera, Emma, no necesitas hablar con ella. Lo dijo de manera tan clara que no había forma de malinterpretarlo. Emma se mostró sorprendida. Eso es correcto, no te preocupes por ello, agregó mi mamá. Sí, no te molestes, solo es una extraña que resulta ser de la misma sangre, dijo mi papá fríamente. En ese momento, algo dentro de mí se rompió. Una extraña, supongo que me había estado engañando al pensar que podría hacer las paces con ellos. Esta reunión terminó como si ni siquiera importara que yo estuviera ahí. No mucho después, mi hermano y Emma se casaron y comenzaron a construir una casa donde vivirían juntos. Mi hermano trabaja en una empresa conocida, y después de graduarse de la universidad, ya está ganando un buen ingreso, aunque todavía está en sus 20 años. Su esposa, Emma, decidió convertirse en ama de casa y ya ha dejado su trabajo. Cuando su casa estuvo lista, recibimos una invitación para una fiesta de inauguración con una lista de invitados pequeña, que incluía a la familia de Emma y a los jefes de mi hermano. Mi madre estaba un poco estresada y dijo, oh, la casa ya está lista. Como pasa el tiempo, necesitamos conseguirles un regalo de inauguración. ¿Qué deberíamos llevar? Mi padre, más relajado, respondió, somos familia, así que no tiene que ser nada elegante. Giró la invitación de manera casual, solo los nombres de mis padres estaban en ella, el mío no estaba. Mi mamá pareció darse cuenta y preguntó, ¿Ruby también vendrá? No estaba segura de qué pensar. Cuando me presentaron antes, no fue de la mejor manera, la verdad, estaba bien con no ser invitada, así que decliné, pero mi mamá insistió, no, tienes que venir, yo me encargaré de todo, y así fue como terminé yendo. El día de la fiesta, de repente comenzó a llover. Mis padres y yo tomamos un taxi hacia la casa de mi hermano. Debido a la lluvia, ni mi hermano ni Emma salieron a recibirnos. Se quedaron en la entrada. Tan pronto como llegamos, mi mamá me dijo, tú paga el taxi, y ella y mi papá se apresuraron hacia la entrada sin paraguas, dejándome atrás. En ese momento, me di cuenta de que vivíamos bastante lejos de la casa de mi hermano. Tomar un taxi parecía un poco excesivo, pero terminé pagando. Después de pagar, corrí hacia la entrada y Emma me saludó con, ¿quién eres? Solo había conocido a Emma una vez, así que pensé que podría no recordarme. Soy Ruby, la hermana de James, me presenté. Con una sonrisa dulce, ella respondió, oh, ¿la que no terminó la secundaria? Encantada. No invitamos a la parásita que vive de sus padres. Mi hermano, que acababa de regresar de recibir a otros invitados, se acercó y me miró con desprecio. ¿Por qué estás aquí?, preguntó, claramente molesto. James, te dije que no la invitaras. ¿Por qué está aquí?, añadió Emma. No lo sé, respondió mi hermano de manera indiferente. Estaba claro que mi hermano no quería que estuviera allí,
La actitud de Emma cambió por completo al enterarse de quién era. De hecho, parecía incluso peor que mi hermano y mis padres juntos. Dudé y pregunté, ¿hubiera sido mejor si no hubiera venido? Sí, no realmente perteneces aquí. Eres básicamente una extraña porque no terminaste la escuela. No graduarse de la secundaria ni siquiera cuenta como educación, ¿verdad? ¿Podrías irte ya?, dijo mi hermano con dureza. Emma, de pie junto a él, lo apoyó con esa misma sonrisa calmada y aterradora. Tiene razón, entendido, dije y me di la vuelta para irme. El taxi ya se había ido, y como no estábamos en una calle principal, iba a ser difícil encontrar otro. No tenía paraguas, así que comencé a caminar, empapándome en la lluvia. Podía oír la risa de Emma detrás de mí. Cuando finalmente llegué a casa, mis padres regresaron más tarde, luciendo como si se lo hubieran pasado genial. Me vieron y preguntaron, ¿por qué te fuiste tan temprano? ¿No pudiste conseguirte un taxi para volver? Eres tan inútil, dijo mi mamá, como si fuera lo más normal del mundo. Lo siento, no me sentía bien, mentí, tratando de cubrir la verdadera razón. Por algo así, ¿te vas por tu cuenta? Eres realmente inútil. No te olvides de darles el regalo más tarde. Eres adulta, compórtate como tal, agregó mi padre. Curiosamente, había llevado un regalo conmigo a la fiesta, pero terminé llevándolo de regreso a casa sin entregarlo. Aquí tienes el texto reescrito en español mexicano. Quería enviarlo por correo, pero no tenía la dirección. Podría haberle preguntado a mis padres, pero la situación se sentía demasiado incómoda, así que decidí contactar a mi hermano. Quiero enviar un regalo, ¿me puedes dar la dirección? Su única respuesta fue, no le doy mi dirección a extraños. Suspiré, ¿en serio está tratando de ejercer control sobre mí, incluso en privado? No era suficiente con avergonzarme frente a otros. Es frustrante. Quizás ni siquiera es mi hermano quien envía estos mensajes. Tal vez Emma también está escribiendo y riéndose con él. De cualquier manera, es absurdo. Abandoné la idea de enviar un regalo para celebrar su inauguración de casa. En cambio, decidí que era hora de irme de casa. Me di cuenta de que ya no podía llevarme bien con mi familia y tomé la decisión de vivir por mi cuenta. Aunque no tenía un trabajo de tiempo completo, había ahorrado lo suficiente de mi trabajo a medio tiempo para rentar un lugar pequeño. El dinero era escaso, así que comencé a transmitir videos en mi tiempo libre. Ya había estado viendo transmisiones como un pasatiempo y era bueno para reconocer tendencias entre los streams populares y aumentar las vistas. Cuando comencé a transmitir, empecé a ganar decenas de miles al mes, lo que pronto cubrió mis gastos de vida. Con el dinero extra, decidí invertir. Las cosas fueron bien y eventualmente abrí un pequeño negocio importando y vendiendo productos. Mi vida se volvió ocupada pero gratificante. No había familiares alrededor que criticaran que pasara tiempo en la computadora. Meses después, de repente, mis padres me llamaron. No había sabido de ellos desde que me fui. Necesitamos tu ayuda con James, dijeron. ¿Por qué?, pregunté, genuinamente confundido. Mi hermano acaba de construir una nueva casa, así que me preguntaba qué podría haber pasado. Mis padres explicaron lentamente. Aparentemente, después de construir su nueva casa, James organizó muchas fiestas y se mezcló con gente como jefes, ejecutivos, clientes y amigos de Emma. Alguien en una de estas fiestas sugirió una inversión y mi hermano se dejó llevar. Perdió mucho dinero, todo porque fue tentado por promesas de ganancias rápidas. Estaba en shock. James tenía un trabajo estable. Si solo hubiera seguido trabajando, no habría caído en algo así. ¿Quién sugirió la inversión? ¿No es una estafa?, pregunté. No, fue uno de los amigos de Emma, respondieron, confiando completamente en ella. ¿Cuánto estamos hablando?, pregunté. Su respuesta me sorprendió. Era más de lo que un empleado promedio podría pagar. ¿Es esa la cantidad total que mi hermano necesita?, dudé antes de preguntar. Entonces revelaron la verdad que temía. También nos presentaron la misma inversión. No podía creerlo. Lo siento, pero no tengo esa cantidad de dinero guardada. Intenté terminar la conversación, pero seguían insistiendo. Somos tu verdadera familia. Deberías ayudarnos en tiempos como este. ¿Verdadera familia? Un poco tarde para eso, pensé. Lo siento,
pero estoy ocupado. Después de todo, soy solo un extraño para ustedes, ¿verdad? Colgué el teléfono. Más tarde, de alguna manera se enteraron de mi trabajo, y mis padres y las familias de mi hermano aparecieron en la oficina de la empresa que dirijo. En ese momento, estaba en una reunión de negocios cuando mi secretaria me informó: hay visitantes aquí para usted, presidente. No tengo ninguna otra cita. ¿Quiénes son?, pregunté, sintiendo un escalofrío recorrer mi espalda. Rápidamente me disculpé con mi socio comercial y me excusé. Cuando llegué a la recepción, vi a mi cuñada embarazada, Emma, a mi hermano y a mis padres de pie allí. ¿Estás dirigiendo una empresa? Se ve mucho más pequeña que donde trabajo, se burló mi hermano, observando la oficina. ¿Quiénes son ustedes?, respondí, haciendo como si no los reconociera. ¿Qué te pasa con la actitud?, gritó mi hermano, perdiendo los estribos. Mi madre intervino y dijo: hemos hablado de esto antes, y necesitamos tu apoyo. Tú diriges una empresa, así que puedes ayudarnos, ¿verdad? Pidió dinero sin vergüenza, como si fuera lo más natural del mundo. Sí, es un momento crítico para nuestra familia. Emma está a punto de dar a luz, y el crecimiento del bebé no va bien. Necesitamos ver a un buen doctor, por favor, Ruby. Se unieron mi padre y Emma, actuando como si fuera mi responsabilidad pagar las deudas de todos. Los empleados pasaban de vez en cuando por la recepción, lanzando miradas de preocupación, queriendo deshacerme de ellos rápidamente. Dije: por favor, váyanse, están causando una perturbación. Mi hermano estalló de nuevo de ira. ¿Qué? ¿Somos una perturbación? Vinimos hasta aquí, ¿y así hablas con tu familia?, gritó. Los empleados se detuvieron en seco, mirándolos. Mi hermano comenzó a hacer una escena. ¿Saben todos ustedes que esta chica dejó la secundaria? Era una reclusa, una NEET total. Parecía decidido a humillarme si no le daba dinero. Sin embargo, los empleados respondieron inesperadamente: lo sabemos. Todos conocen el pasado de la presidenta. El presidente contrata a muchas personas de situaciones similares. ¿Hay un problema? Mi hermano, que normalmente se relacionaba solo con personas muy educadas y adineradas, parecía sorprendido y balbuceó: Mientras tanto, mi padre dijo: ¿qué empresa tan patética? Solo una reunión de NEETS. Mi hermano añadió: exactamente. Las empresas que hacen negocios con un lugar como este no pueden ser buenas, gritó. En ese momento, el presidente de la empresa con la que me estaba reuniendo, que había estado esperando en la sala de recepción, salió. Debió de haber escuchado el alboroto. La expresión de mi hermano se volvió inexpresiva, luego pálida al mirar al hombre, y bajó la mirada. ¿Qué te pasa, James?, preguntó Emma. Idiota, no digas mi nombre, susurró mi hermano a Emma, pero ya era demasiado tarde. James, eres tú, dijo el presidente de la empresa, acercándose directamente a mi hermano. Eres el tipo que siempre sigue al señor Lon, el gerente de división, ¿verdad? Le debemos mucho a tu empresa. Su empresa también era cliente de la de mi hermano. Mi hermano sudaba profusamente. Eso es. Supongo que no soy memorable ya que no somos una empresa decente. Cuando el presidente le devolvió sus palabras, mi hermano se quedó mudo. Mi padre, madre y Emma sintieron el problema y se quedaron en silencio. Me volví hacia el presidente, disculpándome de nuevo mientras ignoraba a mi familia. Lamento ocupar su valioso tiempo. Les pediré que se vayan. ¿Estás seguro? Tengo tiempo hoy, así que no me importa esperar. Puedes priorizar a tu familia, respondió. No, ellos no son mi familia, dije, mirando a mis padres y a la familia de mi hermano. Son completos extraños. Después de eso, mis padres y la familia de mi hermano fueron expulsados de la empresa. Quizás estaban atónitos por el intercambio con el presidente de la empresa, pero se fueron en silencio. Curioso por saber cómo se había expuesto mi trabajo, investigué y descubrí que Emma fue la causa. Tenía una amiga bien informada sobre asuntos relacionados con inversiones y siempre tenía los oídos bien abiertos. Una joven en sus 20 años estaba haciendo un nombre para sí misma como una talentosa trader y dueña de un negocio.
Emma se sorprendió al ver una foto en los medios y reconocer a esta mujer como la hermana de su esposo, de quien había escuchado que era una desertora de la secundaria. Cuando conocí a Emma, ella le contó a mi hermano y a mis padres sobre esto y sugirió que me pidieran ayuda financiera. Como estaba ocupada durante el día y no contestaba el teléfono, no devolví sus llamadas. Después de que me pidieron dinero, vinieron a mi trabajo. Los había tratado como completos extraños, así que decidí no involucrarme más con ellos. Sin embargo, mi curiosidad me llevó a investigar la situación de Emma, especialmente su conexión con los problemas financieros de mis padres y mi hermano. Esa conexión era el exnovio de Emma, y parecía que todavía estaban involucrados. Por cierto, el niño que ella llevaba no era de mi hermano, pertenecía a ese inversionista. Mi hermano estaba devastado. Es comprensible, ya que todo había sido una mentira. Resultó que Emma había estado extrayendo dinero de varios otros hombres, guiada por su exnovio. No es de extrañar que mi hermano y Emma eventualmente se divorciaran. Ahora, Emma está bajo custodia de la policía junto con su ex. Lamentablemente, el dinero perdido no parece que se devolverá pronto. Desde el incidente en mi empresa, la situación laboral de mi hermano ha empeorado. En sus 20 años, lo trasladaron a un departamento denominado Lado de Ventanas, y, al final, renunció. No pudo permanecer allí mucho tiempo, probablemente frustrado por el desastre financiero que lo rodeaba. Mi padre también tuvo problemas cuando el presidente lo vio perder la calma con un contratista. Después de investigar su actitud laboral, lo despidieron. Había estado haciendo comentarios despectivos como: los graduados de secundaria o preparatoria no valen nada. Y, si no te graduaste de cierta universidad o más, no eres una persona de verdad, repitiendo las opiniones que solía expresar hacia mí. Como resultado, tanto mi hermano como mi padre perdieron sus empleos. Ahora, la familia, más bien una exfamilia, cuyo ingreso ha disminuido, todavía me contacta pidiendo vivir juntos. Incluso he hecho que les prohíban la entrada a mi edificio, así que no pueden forzar su entrada. Con todo lo que ha sucedido, todavía piensan que somos familia. El trío desempleado intenta diversas tácticas para llamar mi atención, pero mi respuesta sigue siendo la misma: no los conozco. Son completos extraños para mí. No tengo intención de cambiar mi respuesta en el futuro. Estaba de pie frente a la tumba de mi padre, un hombre que había sido CEO de una gran empresa. Después de su fallecimiento, mi cuñado Patrick heredó no solo la compañía, sino también la asombrosa suma de $500 millones. En contraste, yo me quedé con una vieja camioneta Mini. Con una sonrisa burlona, Patrick presumía de su nueva fortuna, diciendo: tengo la empresa y toda la propiedad bajo mi control. Esa camioneta Mini te queda bien, pero para mí, esa camioneta era más que un simple vehículo. Contenía recuerdos y significado. Mientras la miraba pensativamente y encendía el motor, noté un destino ya establecido en el sistema de navegación. ¿Qué es esto?, me pregunté, con una mezcla de curiosidad y determinación. Emprendí el camino. Mi nombre es Frank y tengo 45 años. Aquí estoy, de pie junto a un gran ataúd donde mi padre descansa en paz. Mi relación con él siempre había sido complicada. Él construyó una exitosa empresa de construcción desde cero, mientras que yo seguí un camino diferente. Después de la universidad, dejé mi hogar para perseguir mi sueño de ser maestro. Esta elección llevó a muchas discusiones acaloradas, y durante años, apenas hablamos. A pesar de nuestras diferencias, nunca odié a mi padre. Simplemente tenía mis propias aspiraciones y no podía abandonarlas por el negocio familiar. Como el hijo mayor, sentía un gran peso de culpa por no cumplir con sus expectativas. Esta culpa me mantuvo alejado de la casa de mis padres. Mi madre dependía de mi hermana, Sofía, para mantener a mi padre actualizado sobre mi vida. Sofía y su esposo a menudo enviaban regalos caros o planeaban viajes para el cumpleaños de mi padre y su aniversario, fingiendo que eran de mi parte. Cada vez, Sofía me animaba, diciendo: ojalá tú y papá pudieran hablar directamente. Él está tratando de ser fuerte, pero en el fondo debe sentirse solo. A menudo reflexionaba sobre las palabras de Sofía, sacudiendo la cabeza en frustración. Entonces un día, recibí la desgarradora noticia: mi padre tenía cáncer. Al escuchar esto, renuncié inmediatamente a mi trabajo y regresé a la ciudad donde vivía mi familia. Me di cuenta de que las discusiones del pasado eran triviales en comparación con el valor de la vida misma. Decidí mudarme de nuevo, enseñar en una escuela local y cuidar de mi padre enfermo. Al principio, él se sorprendió de mi regreso,
pero eventualmente lo aceptó sin muchas palabras. Permanecí a su lado, atendiendo sus necesidades en silencio. Cuando expresó su agradecimiento suavemente, esas palabras simples me dieron un poco de consuelo. Desafortunadamente, la lucha de mi padre contra la enfermedad llegó a su fin. El último capítulo de su vida se cerró tranquilamente, con Sofía, nuestra madre y yo a su lado. Solo podíamos suponer lo que pensaba en esos últimos momentos, con la esperanza de que encontrara paz, aunque estábamos preparados para ello. Perderlo nos afectó profundamente a todos. Mi madre, Sofía e incluso mi joven sobrino, Randy, estaban devastados y lloraban abiertamente. La única persona que permaneció indiferente fue Patrick. Durante los preparativos del funeral, él preguntó fríamente, ¿finalmente se murió? Sentí un orgullo al poder mantenerme calmado, resistiendo el impulso de reaccionar con ira ante su insensibilidad. En su lugar, me concentré en organizar el funeral de mi padre, una tarea que me mantuvo ocupado y me distrajo del abrumador dolor. Ignoré los comentarios hirientes de Patrick y me aseguré de que cada detalle del funeral se manejara con cuidado. Patrick y yo nunca nos llevamos bien, y con el tiempo, nuestra relación solo se deterioró más. A pesar de los desafíos, me mantuve enfocado durante este difícil periodo. Conocí a Patrick cuando era un trabajador calificado en la empresa de mi padre, y admiraba su destreza. Sentí que había ganado un hermano cuando Patrick se casó con mi hermana, Sofía. Él era 5 años mayor que yo y parecía ser un modelo a seguir. Antes de que Patrick y Sofía se casaran, a menudo buscaba su consejo sobre diversos problemas, y él siempre escuchaba con genuina comprensión. Una discusión importante giraba en torno a si debía unirme al negocio familiar. Patrick solía decir, debes vivir tu propia vida, Frank, tienes tu propio camino. Nadie sabe cuáles elecciones son las mejores, así que lo más importante es tomar decisiones de las que no te arrepientas más tarde. Inspirado por sus palabras, decidí cambiarme de la escuela de negocios, donde estudiaba administración, a la facultad de educación, que era mi verdadera pasión. Con el paso de los años, Patrick y Sofía se casaron y comenzaron su vida juntos. Han pasado 22 años desde entonces, y la brecha entre mi padre y yo solo se ha ampliado. Seguí adelante con mi vida, perdiendo la oportunidad de cerrar esa distancia. Sin embargo, cuando supe de la enfermedad de mi padre, dejé todo y corrí a casa. El Patrick que una vez me recibió con calidez había cambiado. Ahora, parecía incómodo en mi presencia. Cuando estábamos a solas, él comentó fríamente, regresaste rápido al enterarte de que estaba enfermo, ¿verdad? Pero déjame ser claro, no heredarás nada. Sus palabras me tomaron por sorpresa y luché por responder. ¿Qué quieres decir? No finjas que no sabes. Puede ser una coincidencia, pero aunque ahora quieras dirigir la empresa, ya se ha decidido quién será el próximo líder, dijo con brusquedad. Su declaración me sorprendió, y respondí más fuerte de lo que pretendía, no regresé por la empresa. Me di cuenta de que no había sido un buen hijo y quería disculparme con papá. Aunque ya fuera tarde, Patrick me desestimó, diciendo, no necesito tus palabras sentimentales. Suenan como algo de un drama de televisión. A Sofía le gusta ese tipo de cosas. Pero, ¿acaso todos esos regalos que enviaste eran solo una manera de presumir ante él? Eso no es verdad, traté de aclarar. Pero Patrick ya había tomado su decisión y parecía desinteresado en creerme. Sus comentarios también me parecieron un insulto hacia Sofía. Y por primera vez, sentí una profunda ruptura entre nosotros. Desde ese encuentro, mi frustración hacia Patrick creció, comenzó a burlarse de mí abiertamente. Empecé a creer que Patrick se había casado con Sofía principalmente para acercarse a la empresa y a la riqueza de mi padre. Rara vez visitaba a mi padre durante su enfermedad y no hacía nada para ayudarlo. Todo lo que podía hacer era trabajar arduamente para proteger la empresa que mi padre había construido. Aunque Patrick siempre hablaba de manera elocuente, era evidente que solo quería evitar cualquier problema. Los fines de semana, salía a jugar golf, alegando que era por negocios, y rara vez cuidaba de su propio hijo. Afirmaba que quería que su hijo aprendiera varias habilidades para eventualmente hacerse cargo del negocio, pero dejaba todas las tareas del hogar a Sofía. Cuando Sofía mostraba un poco de descontento al respecto, Patrick tomaba su mano con pasión y declaraba, estoy haciendo todo por su bienestar. Ahora es el momento de obtener resultados a toda costa. Superemos juntos este desafío. Sofía encontraba difícil enfrentarse a él y generalmente solo asentía, aunque parecía reacia. Patrick era un experto en actuar como el esposo perfecto frente a Sofía, así que no es de extrañar que ella le creyera. Solo a mí revelaba su verdadera naturaleza, probablemente porque pensaba que yo era como él. Eventualmente me acostumbré a las burlas de Patrick y me afectaban menos con el tiempo. Sin embargo, cuando nuestro querido padre falleció,
Quedé devastado. Experimenté una profunda tristeza y un vacío. Aunque Patrick parecía afectado por la salud deteriorada de nuestro padre, no podía deshacerme de la sensación de que había estado esperando este momento. Esta realización me llenó de profunda tristeza y rabia. Después de la muerte de nuestro padre, Patrick heredó la mayor parte de su considerable fortuna. Aunque solo era un yerno, tenía los mismos derechos a la herencia que Sofía y yo, según el testamento de mi padre. Recibió la mayoría de las acciones de la empresa y una gran cantidad de riqueza. Este giro inesperado me dejó sin palabras. A pesar de ser el hijo biológico de mi padre, había asumido que la herencia se dividiría equitativamente entre los tres, pero en cambio, Patrick terminó con casi todo. Todo lo que recibí fue una vieja camioneta Mini que mi padre había querido. En público, Patrick actuó sorprendido, pero cuando estábamos a solas, se rió y dijo: «Viniste desde la ciudad a este pequeño pueblo, cuidaste de papá día y noche, y todo lo que obtienes es esta pequeña camioneta. Qué final irónico. Ahora la empresa es mía, y tú solo tienes esta camioneta como herencia. Es como una comedia». Al salir de la habitación con una sonrisa burlona, me sentí vacío por dentro, sosteniendo las llaves de la camioneta con fuerza. El frío metal me obligó a enfrentar la dura realidad de mi situación. Mi familia intentó consolarme. «Anímate, papá tuvo sus razones. No quería herirte. Esa camioneta fue algo que papá siempre amó. Era su vehículo favorito. Sin duda, le importabas». A pesar de sus buenas intenciones, estaba demasiado herido para responder. Sabía que lo que heredas no define el amor de un padre, pero la idea de que Patrick, que parecía haber estado esperando la muerte de mi padre, recibiera casi todo fue profundamente insultante. No se trataba del dinero. Era el dolor de ver el arduo trabajo de mi padre caer en manos de un hombre así. Me sentí impotente para cambiar la situación. Aferrándome a la llave de la camioneta, decidí cuidar de ella. La única posesión que mi padre me dejó parecía tener un significado más profundo. Esperaba que limpiar la camioneta me ayudara a procesar mis sentimientos. Lavé cuidadosamente la camioneta con una manguera y luego me senté en el asiento del conductor, donde mi padre solía sentarse. Al arrancar el motor, noté algo extraño en el sistema de navegación. Mostraba una sola ruta azul gruesa en lugar de simplemente mi ubicación. «Eso es extraño. ¿Por qué hay un destino establecido en el sistema de navegación?», me pregunté. Esto suele ocurrir solo cuando se sigue una ruta específica. Al revisar el destino en la pantalla, solo mostraba coordenadas, no un lugar específico. Tomaría alrededor de 1 hora manejar, así que decidí salir a dar una vuelta en la camioneta Mini. Sin pensarlo demasiado, cambié a primera y salí de casa. 1 hora después, durante un agradable paseo, llegué a lo que parecía ser un hogar. Para mi sorpresa, frente a mí había una casa pequeña y modesta, muy diferente de las casas más grandes de mi ciudad natal. Tenía una aura cálida y acogedora, y el área circundante era tranquila. No podía ver ni escuchar a nadie más alrededor. Salí de la camioneta y me quedé frente a la casa, sintiéndome un poco confundido. No había señales que indicaran que era este lugar, pero parecía que el sistema de navegación me había traído aquí por una razón. Con algo de hesitación, toqué el timbre. Cuando la puerta se abrió lentamente, me encontré con la última persona que esperaba, mi mamá. «Te he estado esperando, Frank. Entra, querido», dijo con calidez. «¿Por qué estás aquí, mamá? ¿Y cómo llegó este lugar al sistema de navegación de papá?», pregunté, intrigado. «Te explicaré todo, pero primero, entra y relájate», respondió, mientras la seguía. Encontré el interior simple pero acogedor, lleno de lo esencial. Mamá preparó un poco de té y comenzó a hablar en voz tranquila. «En realidad, este era el escondite secreto de tu padre». «Lo dudo. Nunca he oído hablar de que papá tuviera un lugar así», dije, sorprendido. Ella continuó: «Este lugar siempre ha sido nuestro refugio. Veníamos aquí cuando necesitábamos espacio o buscábamos un poco de paz y tranquilidad. Si teníamos una pequeña discusión, nuestra regla era venir aquí para calmarse. No lo sabías, ¿verdad?». Estaba atónito. No tenía idea de que existiera una tradición familiar así. Ella continuó: «Y esto es algo que tu padre quería que tuvieras». Me entregó un sobre marrón que se sentía ligeramente abultado, como si algo importante estuviera dentro. Lo abrí y comencé a leer la carta dirigida a mí. «Frank, sé que te he causado muchos problemas y te he hecho soportar dificultades insoportables a lo largo de los años. Lo siento de todo corazón». La carta estaba llena de las reflexiones de mi padre sobre sus errores pasados y su profunda gratitud hacia mí. Escribió: «Tu madre me dice a menudo que fue tu decisión dejar el hogar, y un hijo tiene el derecho de elegir su propio camino en la vida.
Ambos somos tercos, pero cuando volviste después de que caí enfermo, fue una maravillosa sorpresa para mí, aunque luché por expresar mis sentimientos. Estoy profundamente agradecido contigo por apoyar y cuidar de la familia. Escuchar tales palabras sentidas de mi padre por primera vez me hizo emocionar. La carta continuó mencionando a Patrick. Para ser honesto, mi descontento hacia Patrick creció con el tiempo. Es encantador y sabe cómo hacer sentir bien a la gente, pero podía ver su verdadera naturaleza. Sospechaba que su comportamiento astuto en la casa era su manera de reclamar propiedad. Estaba demasiado cansado de trabajar y cuidar de ustedes para notar sus acciones engañosas. Ahora que conozco mejor a Patrick, creo que mis sospechas eran correctas. La carta continuó: no tengo intención de cederte la empresa, pero si algo inesperado sucede, he dejado una cantidad significativa de dinero con tu madre para asegurar que tú y Sofía no estén en necesidad. Por favor, acéptalo. Una vez que terminé de leer, miré a mi madre. Ella no dijo nada, pero miró el sobre marrón. Extendí la mano hacia él, revisando su contenido y confirmando que todo estaba a nombre de ella. Ella habló con firmeza: si transfiero las cuentas a tus nombres y al de Sofía, se consideraría un regalo bajo las leyes fiscales. Si se menciona en el testamento, Patrick podría intentar reclamarlo. Tu padre me dio este dinero en secreto mientras aún estaba vivo para evitar la interferencia de Patrick. Ahora, quiero dártelo a ti y a Sofía como un regalo en vida. Ella me explicó todo, pero aún así luchaba por comprender el impacto completo de lo que estaba diciendo. La cantidad que aparecía en el libro de cuentas era asombrosa, mucho más allá de lo que alguna vez había imaginado. Nunca había visto tanto dinero antes. Significaba mucho para mí que mi papá me hubiera dejado esto, no solo por la suma en sí, sino porque demostraba que realmente se preocupaba por mí, no solo por Patrick, a quien todos veían como su sucesor. Esta revelación me conmovió profundamente. Rara vez intercambiábamos palabras emocionales profundas, pero siempre supe que él se preocupaba mucho por nosotros. Quiero que todo lo que le confía a tu madre se te pase a ti como un agradecimiento por todos los regalos que me has dado. Por eso, estoy verdaderamente agradecido, había escrito. Antes de darme cuenta, las lágrimas corrían por mis mejillas. No pude contener mis emociones. Durante mucho tiempo, creí que mi padre nunca me entendió verdaderamente, pero estaba completamente equivocado. Siempre me entendió y valoró. Tal vez por eso me confió aquella camioneta mini vieja, sabiendo que la apreciaría y la usaría sabiamente. Mamá, realmente desearía haber podido hacer más por papá, le dije, consumido por el arrepentimiento. Pero mi madre me ofreció consuelo con una sonrisa suave. Parecía comprender el peso de mi dolor. Es natural sentir que podrías haber hecho más mientras lloras a un padre, me tranquilizó. Pero le trajiste a tu padre una inmensa alegría y llenaste su vida de amor. Tú eras su mayor orgullo. Sus palabras me hicieron llorar nuevamente, pero también me motivaron a tomar una decisión firme. No permitiría que la empresa que mi padre había construido cayera en manos de alguien como Patrick, que había deseado su muerte. Decidí resistir en silencio y trazar un plan cuidadoso sin alertar a Patrick sobre la considerable fortuna que había adquirido. Mi primer paso fue contactar a los ejecutivos corporativos en quienes mi padre había confiado para ayudar a establecer una base de apoyo. Aceptaron ayudarme a continuar con el legado de mi padre, y sus reacciones indicaron que mi padre nunca había hablado mal de mí. Mientras tanto, mi madre y mi hermana me brindaron un apoyo reconfortante durante la lectura del testamento. Manteniendo distraído a Patrick, continuaron actuando de la misma manera a su alrededor, lo que llevó a Patrick a pensar que había tenido éxito, mientras me miraba con desdén. Oye, ¿de verdad planeas quedarte en esta casa, abandonado por tu padre y dejado como un hombre pobre? Se burló. Ahora soy el nuevo presidente. Admitir tu derrota y vete a casa, diría de manera despectiva, agitando la mano como si espantara una mosca. Desde que asumió el cargo de CEO, la arrogancia de Patrick había creado una atmósfera tensa dentro de la empresa. A pesar de su alto cargo, descuidó sus responsabilidades y trató a su personal con rudeza. Esto llevó a numerosos problemas, y muchos empleados talentosos se fueron. Insatisfechos con su liderazgo, Patrick siguió siendo demasiado confiado, sin reconsiderar su enfoque. Los que no puedan comprender mi visión superior, mejor que renuncien de inmediato, diría en público, tomando decisiones sin consultar a nadie más. A medida que los problemas dentro de la empresa aumentaban, Patrick disfrutaba gastar dinero y vivir lujosamente, mientras parecía perder toda pasión por el negocio. Cuando lo conocí por primera vez, parecía una gran persona, capaz, y a mi papá le caía bien. ¿Cómo había cambiado tanto? Mi madre lloraba cada noche, ocultando sus lágrimas de nosotros, los niños.
No podía quedarme de brazos cruzados viendo cómo la empresa se desmoronaba. Estaba planeando en silencio mi siguiente movimiento. El día finalmente llegó para que actuara. Salí de casa temprano y esperé a Patrick en la oficina. Cuando entró a la oficina del presidente, se sorprendió al encontrarme sentado allí. ¿Qué demonios estás haciendo? ¿Por qué estás aquí? Saca a esta persona de aquí, exigió. Quien debería irse eres tú, le respondí con calma. ¿De qué estás hablando? ¿Has perdido la cabeza? Patrick me miró como si fuera un insecto irritante. Usando los activos que nuestro padre nos dejó, compré la mayoría de las acciones de la empresa. Se convocó una reunión extraordinaria de accionistas, y has sido oficialmente destituido como presidente. Patrick, lamento informarte que ya no eres el presidente de esta empresa. Espera un momento, tartamudeó, confundido y repitiendo palabras que no tenían sentido. ¿No lo entiendes? Ahora controlo 2/3 de las acciones de esta empresa. Pensaste que la herencia era solo una camioneta vieja, pero esa camioneta se convirtió en algo valioso de una manera inesperada. Patrick intentó indagar en los detalles sobre el Ideabay, pero evité sus preguntas y cambié de tema, lo que solo lo puso más agitado. El juego ha terminado. Sal de este lugar inmediatamente, le dije con calma, entregándole varios documentos. Al revisar los papeles, su rostro se puso pálido. ¿Qué es esto?, preguntó, alarmado. Estos son los minutos de la Junta Extraordinaria de Accionistas, y este documento es tu aviso de despido, aclaré. La furia burbujeaba dentro de Patrick mientras arrugaba los papeles en sus manos. ¿Crees que esto se sostendrá? Tomaré acciones legales, gritó. Adelante, tenemos motivos sólidos para nuestras acciones, respondí, manteniendo la compostura. ¿Qué motivos? Has estado detrás de la riqueza del viejo y de esta empresa desde el principio. No es más que celos, acusó Patrick. Déjame preguntarte directamente, ¿has estado usando activos de la empresa para uso personal y firmando contratos de arrendamiento para tu propio beneficio? Presioné. ¿Y qué si lo he hecho? ¿Qué te importa?, respondió Patrick, su rostro palideciendo de sorpresa. ¿Cómo te enteraste de eso? Enumeré sus malas acciones, detallando cómo había llevado a casa computadoras y otros electrodomésticos destinados para uso de la empresa. Las computadoras y los televisores que deberían estar en la oficina están en tu casa, usándose para asuntos personales. ¿No es razón suficiente para actuar?, continué. Patrick trató de justificarse desesperadamente. ¿Por qué? ¿Cómo sabes de eso?, preguntó, sus labios temblando. Mantuve mi mirada fija en él y respondí, deberías haber estado más consciente de tus responsabilidades. ¿Te volviste complaciente cuando pensaste que estabas en control? Había estado recopilando información sobre las acciones de Patrick de los ejecutivos de la empresa. Después de que nuestro padre falleció, la arrogancia de Patrick aumentó. Solía al menos pretender respetar a los demás, pero como presidente, comenzó a delegar sus responsabilidades y hasta se quedó dormido en su oficina. Este comportamiento llevó a muchos empleados leales, que respetaban a mi padre, a renunciar por frustración. Patrick, molesto por la situación, dudó de mi capacidad para gestionar, insistiendo en que era imposible que asumiera el papel de gerente. Nunca has trabajado un día en esta empresa. Piensa en ello. ¿Cómo puede alguien sin experiencia en la gestión de una empresa convertirse en presidente? Es imposible confiar la gestión a alguien como tú, argumentó. Tienes toda la razón, concedí. No tengo la intención de convertirme en el presidente de esta empresa. Mi presencia aquí es solo un mensaje simbólico para ti. De hecho, un nuevo presidente ya ha sido nombrado por un consejo de administración diferente y ya está llevando a cabo sus funciones. Patrick se quedó sin palabras, parado con la boca abierta y los ojos muy abiertos, sorprendido por el giro inesperado de los acontecimientos. Estaba seguro de que yo estaba conspirando por la presidencia y planeando reemplazarlo. Como he mencionado muchas veces, no estoy interesado en la posición de presidente. Mi único objetivo es honrar a mi padre y proteger la empresa a la que dedicó su vida, expliqué. ¿Quién creería tales palabras grandilocuentes?, refutó Patrick. Creía que solo me importaba la riqueza y el estatus que heredé de nuestro padre, no su verdadero legado. Tras mi respuesta, Patrick tembló de rabia por un momento, pero luego recobró la compostura. ¿Crees que esto ha terminado? No puedes simplemente disfrutarlo. Se burló antes de salir de la oficina del presidente. Esa noche, ocurrió algo inesperado. Sofía le entregó a Patrick los papeles del divorcio, poniendo fin a su matrimonio. Esto fue una consecuencia directa de su mala conducta en la empresa y su posterior despido.
El nuevo presidente fue elegido entre los directores que respetaban a mi padre y estaban comprometidos a proteger su legado. Creía que la empresa debería ser dirigida por alguien que continuara la misión de mi padre, un sentimiento respaldado por mi madre y hermana. Mientras coordinaba el despido de Patrick con los abogados, Sofía se estaba preparando para el divorcio. Cuando mencionó el divorcio, su voz dolida llenó la casa con una pesada tensión. ¿Por qué te alejas de mí ahora? ¿Es porque he perdido el título de presidente y has perdido interés en mí?, preguntó Patrick. Manteniendo su calma pero con firmeza, Sofía respondió, no tiene sentido hablar de traición. Tú fuiste quien traicionó nuestra relación desde el principio. Tu amor no era por mí, sino por el título de la hija del presidente. Negluiste nuestro hogar, no ayudaste a criar a nuestros hijos, no mostraste respeto por nuestro padre enfermo y, al final, intentaste quitarle todo a nuestro padre para ti. Ahora es tiempo de que enfrentes las consecuencias. Patrick no tuvo respuesta a las palabras de Sofía. Ella había soportado tanto, preocupándose por el futuro de sus hijos y el destino de la empresa. Afortunadamente, la herencia de nuestro padre le proporcionó una base financiera sólida para criar a sus hijos. Después del divorcio, imaginamos una vida pacífica, lejos de los conflictos con nuestra madre y hermana. Nuestra principal preocupación era la posibilidad de represalias por parte de Patrick, pero ahora él estaba en problemas financieros. Había perdido una cantidad considerable de dinero en una estafa de inversión y estaba incluso en deudas. Esta estafa involucraba a un hombre que se hacía pasar por representante de una firma de corretaje y que resultó ser un estafador. Patrick, seducido por las palabras persuasivas del hombre, se convirtió en víctima y perdió una suma importante. Esta situación destacó cuán fácil es que las personas se aprovechen de aquellos que de repente tienen dinero. Ahora, Patrick enfrentaba las consecuencias financieras de sus malas decisiones. Mientras tanto, encontré satisfacción al cuidar de mi madre. Disfrutaba de una vida tranquila y cómoda mientras continuaba mi trabajo en la escuela de tutoría. Mi madre y yo también derivamos una gran alegría al cuidar de mi sobrino Randy, quien nos adoraba. Su presencia aportaba una capa extra de felicidad a nuestra vida cotidiana. Cuando crezca, quiero ser presidente como abuelo, anunció Randy, sus palabras encarnando la inocencia de los sueños infantiles. Esta declaración trajo sonrisas a nuestros rostros e incluso hizo que mi madre se emocionara hasta las lágrimas. Sofía y yo intercambiamos miradas cómplices, nuestras sonrisas irradiando calidez y entendimiento. Puedes pensar eso ahora, pero no me sorprendería si decides ser maestro cuando llegues a la universidad, le bromeé suavemente, recordando declaraciones similares del pasado que hicieron reír a todos. Pero no soy muy bueno para estudiar, así que tal vez no sea un buen maestro, respondió en serio, frunciendo el ceño. Su sinceridad hizo que este momento fuera aún más entrañable, provocando más risas llenas de cariño. En ese instante, abrumados por la felicidad, reconocimos que realmente estábamos viviendo el momento, valorando nuestro vínculo familiar.